Felipe VI cumple 5 años en el trono. Sabemos que su padre llegó de la mano de Franco, pero ¿quién sustenta al actual rey de España? Florentino Pérez, los Villar-Mir, los Martín Payete de Telefónica, esos grandes empresarios lo que quieren es esa estabilidad y consideran que tienen que respaldar a la corona, que ya les devolverá el favor. El rey Juan Carlos veía todas las semanas a un montón de gente privadamente, pero luego lo contaban. El rey Felipe sigue viendo probablemente a más gente, pero nadie lo cuenta. Felipe VI está muy protegido. Estamos asistiendo, de hecho, ahora a la restauración borbónica 3.0. ¿Es de derechas? Hay gente que dice que es más de derechas que su padre. Está a la derecha del Partido Popular y un tipo bastante sectario. ¿Quién guía los pasos políticos del monarca? Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional. El discurso fue demoledor, un tono bastante militar. Los que le aconsejan son los partidos políticos, es evidente. Yo estoy absolutamente convencido que él, por las noches, muchas veces piensa que fue un error y que lo pagará caro. Los intereses y las intrigas nunca han abandonado la zarzuela, donde la foto de familia es cada vez más reducida. ¿Hasta dónde llegan las enemistades reales? Y Juan Carlos dijo las siguientes palabras: mi hijo se va a cargar la monarquía. Sí que es cierto que don Juan Carlos nunca se portó bien con Leticia y después yo creo que vino la venganza por parte de la reina. Desde luego, si no fueran Borbones, si no fuera la monarquía, cualquiera de nosotros hablaría de una familia con graves problemas de adaptación social, lo tienen todo. Tienen gente en la cárcel. Existen varias bombas de relojería, también en forma de mensajes de correos electrónicos o de WhatsApp, que pueden estallarle en cualquier momento a la corona de Felipe VI. En 360 grados te contamos qué hay detrás de Felipe VI. Esta es la imagen de la monarquía actual, un retrato de coste elevado, 88.000 euros, que muestra al rey sentado en actitud relajada. El cuadro de Felipe VI sustituye al de su padre Juan Carlos I en el Congreso de los Diputados. Con este cambio se visibiliza el traspaso de poderes. Pero, ¿quiénes sostienen el reinado de Felipe VI? 19 de junio de 2014, Felipe VI accede al trono. 5 años de reinado aferrado a una constitución que sitúa al rey como símbolo de la unidad del Estado. Y Felipe VI se lo ha tomado al pie de la letra, que lleva al actual monarca a destacar su lado político. Su padre llegó de la mano de Franco, pero ¿cuál es el poder que guía a Felipe más a la derecha que Juan Carlos? Buscamos el testimonio de quienes conocen al rey personalmente, por lo que nos citamos con alguien que ha trabajado dentro de la zarzuela. Javier Ayuso era jefe de prensa de la Casa Real cuando Juan Carlos cede el trono a Felipe. Conoce bien las intrigas de palacio. ¿Cómo es ser jefe de prensa de la Casa Real? Bueno, yo creo que ser jefe de prensa de la Casa Real es distinto en un momento que en otro. En mi época pues era complicado porque más que jefe de prensa era jefe de bomberos, ¿no? Porque estaba apagando fuegos todo el día. Yo estuve 30 meses complicados. Y ahora el nuevo jefe de prensa de la Casa Real, bueno, pues es como más bonito porque está empezando algo nuevo con menos dificultades. ¿Cómo es Felipe VI? Felipe VI es una persona muy concienzuda, con unos principios éticos muy potentes y con una gran vocación de servicio que le ha inculcado su padre. ¿Y la relación con su padre cómo es? Porque sobre esto se habla mucho también, que si no tienen buena relación desde hace ya unos años. Lo que viví los 30 meses que trabajé allí con el rey Juan Carlos y con el príncipe Felipe era una relación muy buena, de mucha confianza. Tenían un despacho muy periódico todas las semanas. Que luego en el tema familiar tuvieran otra, no lo sé. Y observar una conducta íntegra, honesta y transparente.
Felipe VI accede al trono en las horas más bajas de la monarquía. Su padre abdica entre acusaciones de comisionista, escarceos con Corina y caza de elefantes en Botswana. Y Felipe trata de marcar distancias en una estrategia que secundan los grandes medios. Pero, ¿se corresponden los gestos con la realidad? Hay que reconocer que la llegada de Felipe no fue en las mejores circunstancias. Yo creo que Felipe nunca pensó que iba a heredar una monarquía en esa situación, que lo de la abdicación no fue como se ha dicho, fue un complot familiar, totalmente. Después colaboraron algunos políticos como Felipe González y Pedro Rubalcaba, pero fue la familia. Felipe es un modelo de rey que no tiene nada que ver con lo que era su padre, tiene otras funciones diferentes a las de su padre. Los negocios en diferentes puntos del planeta, como por ejemplo se me ocurre Oriente Próximo, se hacen de otra forma, ¿no? Y a partir de ahí ha intentado conservar esas amistades que tenía su padre, que eran amistades buenas, que nos han dado muchos negocios, ¿no? Seguimos buscando testimonios que conozcan los entresijos de la zarzuela. Antes de ser nombrada directora del Diario Público, Ana Pardo de Vera fue cronista de la Casa Real y no ha dejado de observar de cerca los pasos del rey y su círculo más íntimo. Felipe VI está muy protegido, pero está muy protegido porque si se cae la columna vertebral de este sistema del 78, se cae todo lo demás, y la columna vertebral es la monarquía. Está sostenido por el bipartidismo, los poderes financieros y el poder judicial. Estamos asistiendo, de hecho, ahora nosotros le hemos llamado la restauración borbónica 3.0. Pocos periodistas han escrito sobre el actual rey. Alberto Lardíez es uno de ellos. Tras su libro La corte de Felipe VI, acaba de publicar La democracia borbónica. Pone nombres y apellidos a las élites que se reparten el poder y se enriquecen con la connivencia de la monarquía parlamentaria. Los apoyos políticos y económicos a Felipe VI a la corona tienen nombres y apellidos, por supuesto. En el poder político está claro. Son Partido Popular, son Partido Socialista y Ciudadanos que, por ejemplo, bloquearon, impidieron que se abriera una comisión de investigación sobre el caso Corina en el Congreso de los Diputados. Pero también el poder económico, donde los grandes empresarios, los Florentino Pérez, los Villar Mir, los Martín Payete de Telefónica, esos grandes empresarios lo que quieren es esa estabilidad y para ella consideran que tienen que respaldar, a veces por acción y a veces por omisión, a la monarquía, a la corona, que ya les devolverá el favor de 1001 maneras diferentes. ¿Por qué el poder político sostiene a Felipe VI? Pues parecido a lo que hace el económico, es decir, por mantener eso que se ha dado en llamar la estabilidad del Estado, la estabilidad del dinero, la estabilidad que conviene a determinados empresarios, a determinadas fortunas, pero no a los ciudadanos como tal. La realidad es que poder político, poder económico y corona están más que aliados, están en perpetua alianza y además eso se ha demostrado clarísimamente en algunos casos, como por ejemplo el asunto de Cataluña. ¿Está blindado Felipe VI? Llama mucho la atención que, así como alrededor de Juan Carlos sabíamos muchas cosas, sobre Felipe no se sabe nada. No se sabe quién hay detrás, quién le sustenta, quién apoya a Felipe VI. Pero evidentemente es gente con enormes poderes financieros detrás. Y esto lo peor que tiene, lo malo que tiene es que bueno, es un poder económico que supedita al poder político. Se trata de gente que en un despacho pues manda muchísimo, mucho más que representantes ¿no? elegidos democráticamente y no les vota nadie. Las empresas españolas, las grandes empresas necesitan a Felipe VI. Las grandes empresas españolas necesitan el apoyo del jefe del Estado. Es verdad que el rey Juan Carlos era más activo en eso de lo que es el rey Felipe, pero el rey Felipe lo hace pues con menos pompa y boato, pero lo hace también. El rey Juan Carlos veía todas las semanas a un montón de gente privadamente que iban, pero luego lo contaban. El rey Felipe sigue viendo probablemente a más gente, pero nadie lo cuenta. El rey se ve mucho con la Fundación Elcano, donde están todos los empresarios porque son patronos. Yo creo que él se ve, pero él es mucho más discreto, es su forma de ser. ¿Quiénes son los padrinos de Felipe VI? Desgraciadamente, el padrinazgo de la monarquía en España la tiene el Partido Socialista. El Partido Popular no ha sido capaz, ¿no?, como heredero del franquismo, de construir la columna vertebral de la democracia, y eso lo ha hecho el Partido Socialista. Luego hay una serie también de empresarios que desgraciadamente están acostumbrados a obtener ganancias por la cercanía de la Casa Real. Los empresarios
Probablemente no le pidan tantas cosas como le pedían a su padre, pero saben que cuentan con él cuando necesitan algo. El rey Felipe pregunta mucho, pero no pregunta por educación como preguntaba el padre, pregunta para enterarse, porque quiere estar informado de todo. El reinado de Felipe VI está sustentado ni por empresas, ni por sistemas, ni por nada, sino por una realidad histórica que se llama la Constitución de 1978. Luego, ¿qué sustenta también a don Felipe? ¿No? Don Felipe le va a sustentar su capacidad empática y su eficacia. Luego los círculos militares, bueno, él ha vivido, él ha pasado por todas las academias y va mucho. La relación de Felipe VI con el ejército español viene de su juventud. Con 18 años comenzó su instrucción militar y es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Mantiene contacto habitual con círculos militares que componen su red de apoyo más cercana. A mí me llamó la atención mucho la primera comparecencia que tuvo en el Congreso de los Diputados. Tomó posesión como rey. Fue vestido de militar. Era el jefe del Estado. Iba al Parlamento, por lo tanto tenía que haber ido de traje y corbata. Preguntan una y otra vez ustedes, ¿qué ha cambiado la monarquía? Pues es que si fue de militar. A mí me parece que fue un detalle que ya demostraba que las cosas no iban a cambiar mucho, ¿no? Si en algún momento hubiese algún tipo de amenaza revolucionaria o de cualquier otro tipo contra la monarquía, el ejército defendería el papel de la jefatura de Estado sin ninguna fisura, seguro, seguro, seguro. Queremos indagar más en su círculo de confianza. Cuando se produce la sucesión, Felipe VI crea su propio equipo, se rodea de asesores fieles y con experiencia que están detrás de cada uno de sus pasos. Entre todos ellos destaca un nombre, Jaime Alfonsín. Abdicó Juan Carlos y usted se marchó. Entra un nuevo equipo. ¿Cómo es el equipo de Felipe VI? Es un equipo muy profesional que lleva mucho tiempo ahí. Está encabezado por Jaime Alfonsín, y era un abogado que sacó la oposición de abogado del Estado, brillantísimo, trabajaba en uno de los mejores bufetes de España y él dejó toda su carrera profesional ganando un sueldazo y con unas posibilidades extraordinarias por servir a su país. Jaime Alfonsín no ha concedido nunca una entrevista, nunca sale hablando públicamente de todos los secretos que guarda por el cargo que ocupa, siempre se ha mantenido fiel a la corona y es un hombre al que cualquier persona a la que preguntes cuando escribes un libro, cuando escribes un reportaje, cuando buscas información, todo el mundo habla bien de él y de su inteligencia. Por algo será. Es fantástico, es un abogado del Estado, pero no habla, no habla, pero físicamente nunca habla. Es el silencio, en la fidelidad y no se le conoce más consejero. Su padre ya no lo es. No chantajea, procura estar siempre en la sombra y cuando hay que hacer alguna apreciación muy, muy importante, Alfonsín responde y no miente. Es un cargo de enorme trascendencia, tiene rango de ministro, tiene un papel fundamental en todo lo que es el engranaje de funcionamiento entre lo que es la zarzuela, lo que es la corona como institución de la jefatura del Estado y lo que es el gobierno. El abogado Jaime Alfonsín es la mano derecha del rey, pero entre sus asesores los miembros de formación militar tienen un peso importante. Juan Ruiz Casas es el jefe del cuarto militar de la Casa Real. Su nombramiento estuvo rodeado de cierta polémica, ya que el monarca eligió a un oficial de confianza en lugar de a un almirante, rango fundamental para ocupar el puesto. Pero hay otro nombre destacado, Domingo Martínez Palomo, secretario general de la Casa Real. Luego el secretario general es Domingo Palomo, es un general que entró hace 30 o 30 y tantos años de escolta del rey Juan Carlos. Es la persona que más conoce la casa, súper profesional, es militar, pero además es licenciado en Derecho. Durante estos 5 años, Felipe VI ha destacado por su papel protagonista en momentos clave de la política del Estado. La Constitución le atribuye un papel de árbitro y moderador, pero el monarca no ha dudado en dar un paso al frente. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en la ronda de consultas de 2016, cuando Mariano Rajoy se niega a presentarse como candidato a la investidura. El rey, muy apoyado por Jaime Alfonsín, dijo, mira, la Constitución dice que no hay elecciones sin intento de investidura. Entonces, si tú no quieres ser candidato, yo voy a pedírselo a Pedro Sánchez.
un acto muy importante de defensa de la Constitución. El rey me ha encargado que intente la investidura a la presidencia del Gobierno. Le he explicado que hasta el momento no cuento con los apoyos para ello. Se cabreó mucho Felipe. Por lo que me llegó, no es que Rajoy le diga al rey que por qué no pasamos, sino que gente de Rajoy le dice a Jaime Alfonsín que por qué no. Yo no me imagino ni a Rajoy diciéndoselo, que es buen gallego, ni al rey Felipe enfadándose porque no. Me imagino más una gestión en los segundos niveles. Gabriel Rufián nos aporta una visión que va más allá de los intereses del gobierno español, una derivada catalana en aquella jugada política. Otra de las cosas que sabemos es que le preocupaba ya en ese momento mucho Cataluña, obviamente, que tenía muchísima miopía en torno al proceso y que preguntaba mucho sobre Colau. Sí, sí, y veía a Colau como una posible salida o un plan B a todo aquello, ¿no? Y esto cuadra con lo que ha pasado un poco en el Ayuntamiento de Barcelona. Colau, pues de repente se convierte en el mal menor de gente pues poco sospechosa, ¿no? De ser de izquierdas o ser algo parecido a lo que era Colau hace 4 o 5 años, ¿no? 3 de octubre de 2017. La tensión tras las cargas policiales en Cataluña es insostenible. El rey aparece en televisión defendiendo los poderes del Estado. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Un duro discurso cargado de simbolismo. A su espalda, el retrato del rey que prohibió el catalán Carlos III con un bastón que recuerda una porra. ¿Buscaba Felipe VI su propio 23F para legitimarse en el trono? Uno repasa el discurso y se dirige a una parte de la población catalana. Hay un párrafo en el que habla de, con la actitud de las instituciones catalanas, sabed que no estáis solos. Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán. Dentro de ese arbitraje de moderación se puede dar un discurso más abierto. No lo hizo. El discurso fue demoledor, un tono bastante militar. Me pareció uno de los mayores ejercicios de irresponsabilidad política que he visto jamás. No sé si lo utilizaron o él decidió que era su momento de gloria, pero hizo un discurso que creo pasará a la historia como uno de los discursos más penosos, más lamentables, pero más peligrosos para la democracia en el Estado español. ¿Buscaba con el 3 de octubre Felipe VI su propio 23F? Sí, pero yo creo que se equivocó. Yo estoy absolutamente convencido que él, por las noches, muchas veces piensa que fue un error y que lo pagará caro. Sí, sí. ¿Cree que le escribieron el discurso? Creo que le escribieron el discurso y que él también pues, se dejó llevar por todo ese entorno que seguramente tiene, ¿no? Ya te digo, lo más reaccionario del país estaría aquella noche en Zarzuela. ¿Quién le asesoró en ese discurso? Me imagino que Jaime Alfonsín, y me imagino que Domingo Palomo, el secretario general. Yo creo que esas dos personas son los que están más cerca para ese tipo de intervenciones. ¿En esos casos se consulta también con el gobierno? Sí, sí, por supuesto. Aquel discurso tenían conocimiento en el gobierno del PP y tenían su aprobación para que dijera lo que dijo y en el tono que lo dijo. Fue una intervención política. Fue una intervención política, pero no partidaria. Expulsó simbólicamente y definitivamente, en mi opinión, a la monarquía de Cataluña. El sentimiento monárquico no existe. Allí no existe. Felipe VI tuvo además una intervención muy directa, según parece, en aquella semana en la que las empresas en Cataluña empezaron a cambiar su sede. Hubo una especie de éxodo empresarial, al parecer motivado desde la Zarzuela. Sí que es cierto que hay publicada una llamada por parte de, entiendo que del mismo, o de alguien muy directo a él, de la corona, en definitiva, a SEAT, para intentar presionarles para que marcharan. Y evidentemente SEAT lo que le dijo a este señor es que, bueno, que ellos no se marchaban de Cataluña y mucho menos por un referéndum, ¿no? ¿Hasta dónde llegó el rey aquellos días de guerra económica?
Según desvelaron fuentes empresariales al diario Ara, Felipe VI intervino personalmente en esta convulsa semana. El jefe del Estado, el presidente Rajoy y la cúpula de su gobierno trabajaron entonces con un objetivo común, llamando a empresarios y directivos para forzar una fuga de empresas. Constan llamadas entre Felipe VI y Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, e Isidro Fainé de CaixaBank se reunió con Felipe de Borbón y un selecto grupo de empresarios del IBEX. 8 días después, todas las empresas catalanas del IBEX 35, menos una, habían anunciado que trasladaban su sede fuera de Cataluña. La intervención del monarca en Cataluña ha supuesto la ruptura de buena parte de la sociedad catalana con el rey, una desafección que se hace patente en cada visita de Felipe VI a tierras catalanas, y no son pocas. Cataluña es la comunidad a la que más veces ha viajado desde que es rey. Hemos contabilizado alrededor de 40 visitas. Felipe VI visitará Cataluña y no sé si hablará catalán en la intimidad como hacía Aznar, y no sé si visitará el País Vasco como hacía su padre con un casco y una moto para cenar en no sé qué sitios, ¿no? Que contaban las leyendas urbanas y luego parece que no eran tan leyendas urbanas sino que tenían un pozo de realidad. No lo sé, pero de nada sirve aparecer en un lugar si con tu práctica cotidiana lo que haces es atacar la dignidad de ese lugar. Felipe VI también ha pisado Euskadi en numerosas ocasiones. Hasta 14 veces ha acudido a actos en territorio vasco. ¿Qué intereses hay detrás de estos viajes? Eusko Jaurlaritzako lehendakari jauna, Eusko Legebiltzarreko lehendakari Andrea. Yo creo que llevarse bien es el ideal para todo el mundo, ¿no? Y me imagino que la corona también está buscando, pero vamos, de ahí a que por unas visitas, no lo sé, a una empresa o a unas jornadas o tal, se piense que va a haber una relación diferente, una sensibilidad diferente hacia la monarquía, pues me parece que es muy atrevido decir eso. Yo diría que si en eso se va a basar su estrategia, pues está condenada al fracaso. O sea, si esto fuera una empresa privada de oro, la habrían echado ya, porque no creo que las 14 visitas y lo que haya costado cada una de esas 14 visitas haya servido para nada en cuanto al crecimiento de la popularidad o del afecto de la monarquía en Euskal Herria. El reinado de Felipe VI se ha caracterizado por su implicación política, pero ¿deja ver el rey su ideología? La percepción ciudadana apunta que sí. El año pasado en Euskal Telebista realizamos una encuesta que arrojaba respuestas contundentes. A la pregunta de ¿con qué ideología relacionaría la monarquía española?, el 70% considera que Felipe VI es de derechas o de extrema derecha. Es un hombre que ha recibido una educación sin ninguna duda de derechas. Si por derechas se entiende además el principio más básico de la monarquía, que es el privilegio por el privilegio. Una cuestión de sangre, quiero decir, no se puede ser de izquierdas si defiendes tu propio estatus en base a que eres el hijo del rey anterior. ¿Puede un rey tener ideología? Sí, puede tener ideología, pero no la tiene que contar. Le definiría como una persona liberal, ni de derechas ni de izquierdas, liberal. Mientras no le mueva mucho la silla y el esquema institucional más o menos se mantenga, pues es lo suficientemente inteligente como para ser flexible y no encontrarse a disgusto con una u otra fórmula. Yo creo que es más un rey de izquierdas. Yo creo que es más un rey de izquierdas, o al menos tengo la sensación de que siempre se ha llevado mejor con la izquierda. Puede tener también un sentido de que llevarte mejor con la izquierda. A lo mejor la derecha es más conservadora y no se plantearía nunca, ¿no?, un referéndum sobre la monarquía. Y a lo mejor la izquierda sí. Primera, es una persona en el terreno ideológico de una enorme prudencia. No vota, no es público y notorio, ni el rey ni la reina, como es normal. Se situaría en lo que llamamos el centro, ¿no? Es una persona que tiene muy claro su papel institucional. Lo que se comenta de Felipe Borbón es que, bueno, es más de derechas que el Día de la Madre, está a la derecha del Partido Popular y un tipo bastante sectario. Pero un rey no debería tener ideología. Es un señor sin escrúpulos, con una ideología terriblemente, el adjetivo no es gratuito, reaccionaria, situado a la derecha del Partido Popular. Yo estoy convencido que, por ejemplo, Felipe ahora vota a Vox, con todo lo que comporta. Es un rey profundamente de derechas y es un rey que ha asumido, o que ha entendido, que su reinado tiene que ir caracterizado por una impronta política muy elevada. ¿Es de derechas? Hay gente que dice que es más de derechas que su padre, ¿no?
El rey Felipe yo creo que no es político, en el sentido de que no tiene esa mano izquierda que tiene su padre. No le veo yo llevando a los políticos más importantes o a los presidentes de España comiendo o cenando en Lucio. No lo veo. Era público y notorio que Juan Carlos I tenía una relación cercana con algunos de los presidentes con los que coincidió en democracia. Su relación con Adolfo Suárez duró hasta su fallecimiento y con Felipe González aún conserva la amistad. En cambio, de la relación de Felipe VI con los presidentes españoles se desprende más interés político que personal. La relación de Pedro Sánchez y el rey sí que me sorprende, porque realmente ellos... la reina estudió con Pedro Sánchez en el mismo instituto y realmente tenían una buena relación. Pero es verdad que sí, últimamente he visto informaciones acerca de la mala relación entre el rey y Pedro Sánchez. Me fijé mucho en los gestos cuando fue al Palacio Real y realmente, bueno, se miran a los ojos, cosa que no le ocurre con otros presidentes. Con Zapatero se llevaba bien porque se lleva a todo el mundo. Con Felipe González yo creo que ya la amistad era con su padre y con Aznar pues no se lleva bien nadie. Yo creo que le han dicho que le toca ser más político. De hecho, su postura ha sido criticada porque algunos han considerado que ha sobrepasado, ¿no?, esa raya, ¿no?, que marca su desempeño, ¿no?, su encomendado, ¿no? Los que le aconsejan son los partidos políticos, es evidente. Se hacen gabinetes de crisis donde se elige el momento y se elige, bueno, la posibilidad de soltar, ¿no?, ese discurso en vez de otro, ¿no? Felipe VI accede al trono en un momento crítico, por lo que se esfuerza en trasladar un cambio a la opinión pública. Desde su primer discurso el día de su proclamación hace hincapié en el objetivo de modernizar la monarquía y en sus primeras decisiones establece nuevas normas en la Casa Real. La ley de transparencia obliga a todo, solamente a todo. No solamente que se conozca lo que cobran, dónde van, dónde vienen, los regalos que reciben. Pero hay una cosa que no se cumple, y lo sabe todo el mundo. Felipe, cuando llega el verano, Felipe y familia desaparecen y nadie sabe dónde están. Porque la familia real tiene vida íntima, pero no vida privada. La ley de transparencia debe ser total y absoluta. El mayor acierto de Felipe VI en estos años en la monarquía ha sido quizá tratar de modernizar en alguna medida la institución. Por ejemplo, acabó con que se pudieran aceptar regalos, se aprobó una especie de código ético de la monarquía. El hecho de publicar los sueldos y el hecho de publicar ciertos gastos que aparecen en ciertas áreas de zarzuela, pues es también muy positivo para la sociedad, pero yo creo que eso todavía es un tema que queda mucho por andar y que todavía tiene mucho recorrido. El Congreso Español tiene muy poca capacidad para fiscalizar los gastos de la Casa Real. Si a esa imposibilidad de trasladar a los medios y a través de los medios a la ciudadanía en qué se gasta el dinero, los fondos reservados, le añadimos que suelen ser apuntes muy genéricos, nos damos cuenta de que hay niveles de opacidad en el Estado español. Si eso existe para ese espacio, ahora que tanto se habla de las cloacas del Estado, no existe algo muy diferente para la Casa Real. No tiene sentido que estemos reclamando transparencia en la política y la jefatura del Estado permanezca en la más absoluta de las opacidades, que afecta incluso al presupuesto, porque se dice, no, se publica el presupuesto, no es verdad. Nunca se explicita cuánto afecta a las diferentes partidas de los diferentes ministerios la presencia de la Casa Real. Por ejemplo, la seguridad de Marivent, cuando van a Marivent, no aparece en la partida de gastos de la Casa Real, aparecerá en alguna partida general de interior, y así con todo. Es decir, seguramente hasta los aviones que usa y el mantenimiento de los aviones que usa no aparecerán tampoco en gastos de la Casa Real, sino que te aparecerá en otro tipo de cosas. Hay un tema del que no hemos hablado, la inviolabilidad del rey, tal y como se interpreta, que aparece en la Constitución, pero tal y como se interpreta es que no se le puede llevar a los tribunales. ¿Pero cómo que no se le puede llevar a los tribunales? Hombre, uno ha leído manuales en los que se dice, evidentemente, en su función institucional. Pero si el rey, voy a poner algo exagerado, imaginamos que le pega un tiro a alguien, que roba a alguien, pero si es el rey no se le puede llevar ante los tribunales porque hay una inviolabilidad. Oiga, ¿esto qué monarquía del siglo XXI es? Y cuando se quiso que comparecieran el rey para hablar de las cuentas y de las famosas cloacas y conversaciones en las que aparecía Corina hablando de comisiones y demás, o de las publicaciones de medios tan poco cuestionables como The New York Times o Forbes, que estimaron la misma cantidad en la fortuna del rey de 1.700 millones,
pues no se permitió que el rey compareciese ni se quiso dar ninguna explicación. Ahí hablo del armazón institucional que protege a la monarquía. No sabemos realmente cuál es el dinero que tienen. ¿Y qué sabemos de la fortuna de Felipe VI? El medio británico Express le atribuye en 2017 una fortuna cercana a los 17 millones de euros. Una cifra que llama la atención si tenemos en cuenta que la última asignación anual del monarca es de 242.769 euros, incluida la subida del 1,5% que se ha aplicado este año. Llama la atención que los medios internacionales sean los únicos que han osado poner cifras a la fortuna de la monarquía, algo que nos lleva a preguntarnos si existe un acuerdo entre la Casa Real y la prensa española para no informar sobre el lado menos amable de Felipe VI. Opacidad, sobreprotección y tabú son algunos de los términos usados para referirse a la relación entre los medios y la zarzuela. ¿Existe la percepción de que la Casa Real controla absolutamente a los medios? Durante mucho tiempo eso fue así. Durante mucho tiempo había un tabú, una especie de acuerdo no escrito en que los medios de comunicación no informaban de los aspectos negativos de la Casa del Rey o de la Corona, pero desde que empezó el caso Nos, eso se rompió en 1000 pedazos. Controlan mucho más las empresas, los medios, que la jefatura del Estado. Yo he sido director de comunicación durante 13 años del BBVA y era más fácil el trato con los medios que desde la Casa del Rey, que no tienes ningún control. Se habla del rey, sí, pero tienen que ser cuestiones muy extremas y tienen que ser medios independientes los que hablen de ellos. Todavía no existe transparencia absoluta sobre la Casa Real, no, ni mucho menos. Hemos avanzado, pero no existe transparencia absoluta, que va. El tratamiento que hay en los medios de comunicación sobre la monarquía o sobre Felipe VI deja mucho que desear desde un punto de vista de estándares de calidad democrática. En los años finales de Juan Carlos, la cosa se hizo tan insoportable con el caso Nos y con el caso Corina que se empezó a abrir un poco la veda para criticar a la monarquía. Eso cambió con la llegada de Felipe VI al trono porque digamos que hemos vuelto atrás, hemos dado un paso atrás y hay una especie de sobreprotección mediática en la figura de Felipe VI. Hay una opacidad absoluta. Cuando son temas relacionados con lo que ellos consideran vida personal, imposible. Porque cuando tú tienes informaciones de vida personal y no les gusta, te llaman y dicen que eso no es así. La verdad es que a mí me ha pasado un par de veces, sobre todo con el anterior jefe de comunicación, Ayuso, tu información, sabes que es cierta, te la niegan y luego pasan a algún compañero otra versión para que la publiquen. Con la llegada de Felipe al trono, los tradicionales posados de la familia real han ido perdiendo miembros hasta quedar reducidos a los monarcas y sus dos hijas. Tras el estallido del caso Nos, el rey apartó a Cristina de Borbón y los últimos encuentros familiares han estado marcados por la ausencia de la hermana y la tensión entre Leticia y Sofía. Además, ahora el emérito Juan Carlos ha sido relegado definitivamente a un segundo plano. ¿Reside en la zarzuela una familia desestructurada? La familia real en España hoy es una familia desestructurada donde unos con otros no se pueden ni ver, por decirlo claro. Ahí está la propia mala relación entre Leticia y Juan Carlos, o la mala relación entre Cristina y Leticia. Se ha demostrado que la familia también está como está. Eso de familia real, ahora hay entre comillas. Desde luego, si no fueran Borbones, si no fuera la monarquía, cualquiera de nosotros hablaría de una familia con graves problemas de adaptación social, con graves problemas de convivencia y con la necesidad de una intervención comunitaria social para reconducir esa familia, porque claro, lo tienen todo. Tienen gente en la cárcel. ¿Es un problema político que la familia real no se lleve bien? Pues es evidente, ¿no? Porque eso genera comportamientos que pueden dañar, ¿no?, la figura de la jefatura del Estado, pero parece como que hay cierta gula. La Casa Real ampliada, bueno, pues influye en la economía, influye en los medios de comunicación, forma parte de los consejos de administración de las empresas, es decir, son un aparato de poder y bueno, y si está atravesado, ya digo, por las rencillas personales, bueno, pues pueden generar sus ruidos.
El estallido del caso Noos obligó a reaccionar a Felipe VI, un escándalo sin precedentes que terminó con el cuñado del rey, Iñaki Urdangarín, condenado a 5 años de prisión, y con su hermana Cristina de Borbón, condenada a pagar una multa por malversación de caudales públicos. Él actuó de una forma muy taxativa y sobre todo muy rápida, apartando a su hermana de la Casa Real. Aprovechó para circunscribir el título de familia real solamente a ellos 4 junto con los reyes eméritos, y yo creo que lo lidió bien. Lo que pasa es que es una cosa que le ha acompañado durante su primer año de reinado. Tener que romper y dar la imagen de que rompes con la corrupción y echarlos de la foto, es decir, de la composición de la familia real, eso tuvo que ser duro, y la verdad es que es un gesto que debe de ser agradecido. Fue muy doloroso, terriblemente doloroso, pues para don Juan Carlos, es su yerno y su hija, y para don Felipe, que no olvidemos que es su hermana. ¿Cómo no te va a doler que tu hermana acabe en un juicio que sea blanco de ataques, de críticas? Por primera vez una infanta de España estuvo sentada en un banquillo. Sí es cierto que se quiso tapar, sí que hay una historia que es así, que es salvarla a la infanta. Y el rey Felipe desde el primer momento cortó esa historia. Y creo que el rey lo tenía clarísimo, es decir, o hago esto o nos vamos o desaparecemos. ¿Por qué usted tomó participación del 50% en el capital social de dicha compañía? Yo nunca he sabido cuáles son los ingresos y los gastos de Aizón de esos años, ni de ningún otro. Mi marido y yo no hablábamos de esos temas. Confío plenamente en él y estoy convencida de su inocencia. Ni nunca una infanta se había divorciado, la infanta Elena, ni nunca una infanta estaba en el banquillo. La infanta Cristina es una mujer muy inteligente, muy lista. ¿Qué pasa? ¿Que tú no sabes que no puedes pagar con la tarjeta a los chinos las clases de zumba? ¿Que no sabes que hay un desvío de dinero para una fundación que no existe? Hombre, pues no es creíble. Según su familia, la de Iñaki Urdangarín, él ha pagado los platos rotos de la familia real. Que efectivamente ellos reprochaban a la familia real el hecho de que su hijo acabase en la cárcel y que fuese el único que acabase en la cárcel, cuando en todo este intercambio de correos, pruebas, indicios, etcétera, que hubo al margen del socio de Urdangarín, se veía que había estado, el rey había tenido un papel activo, Corina había tenido un papel activo, la infanta había tenido un papel activo. Casualmente él es el único que no pertenece a la familia real de sangre. Con lo cual, yo no creo en esas casualidades. Yo sí creo que fue un cabeza de turco para limpiar la imagen de la monarquía. Iñaki ha pagado por todos. Mientras no se le ve, la gente no se acuerda, pero fue una cosa demoledora para el prestigio de la casa. Si Urdangarín hablara, pues seguramente ahí estaría todo el mundo en la cárcel, ¿no? Hay un hecho comprobado que Ernesto de Kaiser explica en uno de sus libros, que es que Jordi Pujol y Juan Carlos I compartían una cuenta en Suiza. Esto es público notorio, ¿no? Se ha publicado. La pregunta es ¿para qué? ¿No? ¿Y por qué? ¿De dónde venía ese dinero, no? Pero no solamente el entorno familiar le trae quebraderos de cabeza a Felipe VI, también algunas de sus amistades se han visto envueltas en problemas judiciales. Felipe VI tiene como 3 grandes grupos de amigos. Uno son los amigos militares con los que estudió en las academias. Esos parece que no le van a dar problemas por su manera de entender la vida y su fidelidad. Otro grupo, el de la jet set madrileña. Y otro grupo, los regatistas, compañeros de Palma de Mallorca. Estos últimos ya han dado algún problema. Su gran problema son sus amigos de la jet set madrileña. Ahí hay personas que han tenido, tienen y puede que tengan en el futuro problemas graves con la justicia, y eso puede acabar salpicando a la corona. Una de sus grandes amistades, por ejemplo, y que fue cómplice además de tratar de llevar el noviazgo con la actual reina con la máxima discreción, fue López Madrid. Nos detenemos en los amigos que más problemas le han dado al rey. Javier López Madrid es el yerno del empresario Juan Miguel Villarmir. Su relación con el rey viene de sus años de estudiante en el Colegio Santa María de los Rosales. Conocido como el amigo compillogui de la reina Leticia, fue condenado por el caso de las tarjetas Black, ha estado implicado en el caso Lezo, la operación Púnica y la salida a bolsa de Bankia. La persona que más problemas le puede traer es Javier López Madrid, que ya le ha traído alguno. Es el famoso compillogui. Uno de los peores problemas que ha tenido Felipe VI en su reinado fue la aparición en 2016 de aquellos mensajes entre él, la reina y Javier López Madrid. La cuestión es que Felipe VI y Javier López Madrid
eran y son muy amigos. Han intercambiado muchos mensajes. Y lo que se dice, se comenta, es que determinadas clanes policiales cercanos a Villarejo se hicieron en su día con mensajes de Javier López Madrid. Pues ahí puede haber asuntos, por tanto, de índole personal o de otra índole, que pueden salpicar al rey si algún día ven la luz. Con menos causas sobre sus hombros está el regatista Kiko Sánchez Luna. Medallista olímpico con el que el rey navegaba cada verano en Palma, fue condenado a 2 años y 9 meses por cohecho, prevaricación continuada y falsedad durante su etapa como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante. Pepote Ballester es otro de los deportistas con problemas con la justicia. Amigo del rey, de su hermana Cristina y de su cuñado Iñaki Urdangarín, acabó sentándose en el banquillo del caso Noos. Entre los íntimos que aún conserva está el directivo Pedro López Quesada. Uno de los mejores amigos de Felipe VI, y además con buena relación con las infantas también, se llama Pedro López Quesada, que es una persona a la que casi nadie conoce en España, pero que se publicó en varios medios de comunicación que se había acogido a la amnistía fiscal del gobierno del PP. Igual que, por cierto, se habían acogido tíos y primos del actual rey de España. Algunos de sus íntimos han tenido problemas con la justicia, lo que ha llevado al monarca a distanciarse de ellos. Un rey no puede tener amigos. Don Juan Carlos, ese quizás fue uno de sus temas más delicados. Estaba rodeado de amigos muy, muy peligrosos. Felipe no. Felipe ha aprendido. Y tenía uno, con Pillogui, que también se la ha quitado en medio. Un día me dijo una frase, hablábamos de la amistad, de los amigos, ¿no? Y yo siempre la recuerdo, porque incluso me sirve cuando analizo la historia, ¿no? O pienso en cosas, y me dice, mira, yo tengo amigos, ¿no? Y tengo buenos amigos, pero mis amigos han de entender que yo soy un amigo distinto, ¿no? Pues es así. Pero existen varias bombas de relojería, también en forma de mensajes de correos electrónicos o de WhatsApp, que pueden estallarle en cualquier momento a la corona de Felipe VI. Esos problemas tienen nombres y apellidos. Uno es el de Javier López Madrid y otro es el de Jaime Arturo del Burgo, el antiguo cuñado de los reyes. Estas dos bombas de relojería consisten, por un lado, en mensajes entre el propio rey y alguien de la familia real y Javier López Madrid, que estarían incursos en algunos sumarios donde ha sido investigado Javier López Madrid y que pudieran haber llegado a las manos del célebre clan policial de Villarejo y compañía, y que por tanto cualquier día pueden aparecer. Por otro lado está Jaime Arturo del Burgo, entonces cuñado de los reyes, denunció en su día que le habían sustraído documentación de su vivienda en Ginebra, en Suiza. Y ahí puede haber también mensajes comprometedores entre él y miembros de la familia real. Se habló en un momento dado de que Villarejo podía tener algo sobre Leticia. No sé si existe todavía ese temor o ya se han deshecho. El que destapó la trama de Villarejo fui yo en El País. Y él siempre ha amenazado con todo tipo de cosas. Él es un extorsionador profesional. Si con todo lo que ha pasado no lo ha sacado, no creo que tenga nada. Pero de ese señor se puede esperar cualquier cosa. Yo recuerdo una frase que me dijo un alto cargo de un partido político importante de este país. Me dijo una frase que no se me olvida en torno a Villarejo. Me dijo, Villarejo tiene una discoteca que no te la acabas, ¿no? Supongo que se referiría a las escuchas. La última vez que hablamos sobre la monarquía, me dijo que había 2 personas que podrían amenazar su continuidad. Froilán y Leticia. Sí. ¿Sigue pensándolo? Hombre, sí, yo creo que lo pensamos todos los republicanos, sobre todo en el caso de Froilán. Yo creo que es el resultado, ¿no? de ese ambiente, de esa institución, de esa endogamia, en definitiva. Y en cuanto a Leticia, pues también, ¿no? Las imágenes que hemos visto de las peleas entre ellos, y que una persona esté tan encorsetada como para no poder hacer o decir lo que quiera, creo que es insano y es tóxico. Y en cuanto a Froilán, sí, sigue siendo la esperanza blanca del republicanismo español. Hay quien dice que la reina Leticia podría acabar con la monarquía. Pues entonces la invitaremos a café. Con mayor o menor fuerza, los rumores sobre la salud de la relación entre Felipe y Leticia planean sobre la Casa Real. La actual reina no tuvo una llegada sencilla y, al parecer, su mala relación con los miembros de la familia real ha podido tener mucho peso en la historia reciente de la monarquía española. Don Juan Carlos, cuando fue a anunciar el compromiso de su hijo, estaba en la finca
de Miguel Primo de Rivera. Entonces le avisaron de que había filtraciones y que había que anunciar el compromiso. Y don Juan Carlos dijo las siguientes palabras. Lógicamente eso no se perdona. Dijo, mi hijo se va a cargar la monarquía. Se lo dijo a su amigo. Claro, entonces eso sabía que era Leticia, no era la persona adecuada. La llegada de la reina, bueno, de la periodista Leticia a la Casa Real, yo creo que fue absolutamente un tsunami. Al rey don Juan Carlos desde el primer momento hubo una enemistad manifiesta y sí que es cierto que don Juan Carlos nunca se portó bien con Leticia y después yo creo que vino la venganza por parte de la reina. ¿Tuvo algo que ver Leticia en la abdicación? No, absoluto. Ni Leticia ni el rey Felipe. Lo que ha pasado con respecto al rey de Juan Carlos, todo ha sido ella, eso sí. Ella odiaba tanto a don Juan Carlos, que es la que ha conseguido que le aparten. No que abdique, sino encima que le aparten. ¿Quién tiene más carácter, Felipe o Leticia? Leticia, sin duda. Son dos personas distintas. El rey es una persona más equilibrada, ella es más pasional. Felipe es una persona sin esfuerzo, pero es un pobre hombre controlado y dominado por una mujer que se ha visto muchas veces. Se ha visto, el carácter de esta mujer es inaguantable, no colabora mucho, yo creo que ha sido el gran error de él, pero bueno, cada cual se casa con quien quiere. Le ha dado al rey una familia que nunca ha tenido porque la familia Borbón ha sido una familia absolutamente desestructurada y cuando hablan del divorcio de los reyes, yo siempre digo que no se divorciarán precisamente por eso, porque el rey tiene ahora una familia. Desayunan, cenan, comen juntos y tienen una estructura. Uy, está caliente. Pero sopla, pero no deja. El rechazo hacia Leticia no solo es evidente entre algunos miembros de la familia real. La reina suele situarse en las encuestas ciudadanas entre las peores valoradas de la familia, mientras que su suegra, doña Sofía, lidera los rankings de popularidad. Lo cierto es que las relaciones entre ambas han estado plagadas de tiranteces, con un momento cumbre en la misa de Pascua de 2018 en Palma. Ese manotazo de la niña, ese rifirrafe, es decir, las abuelas en España son sagradas, casi igual que las madres. Entonces en aquel momento no era la reina Sofía, era una nuera que hace sufrir a una abuela. Y creo que el momento abuela, ese no se lo perdona los ciudadanos. Según conozco por amigas de ella, realmente había un pacto para no fotografiar a las niñas y quien se lo saltó fue su suegra, que curiosamente es la mejor valorada. ¿Es la mejor valorada la reina Sofía por haber aguantado lo que aguantó del rey Juan Carlos? Como mujer y como feminista me niego a confirmarlo, me niego. Prefiero 1000 veces a la reina Leticia e insisto, lo que me da pena son las limitaciones que tiene como mujer en una institución tan machista. Las relaciones sentimentales del ahora rey se han analizado con lupa, dando pie a todo tipo de especulaciones. Algunos rumores sobre la sexualidad del entonces príncipe Felipe generaron tensiones que hoy aún se recuerdan. Que usted llegó a decir que Basanum fue una tapadera. Bueno. Este es un rumor que siempre ha rodeado a Felipe VI. Sí, a mí la sexualidad de la gente me da un poco lo mismo. Me preocupa más la ligereza de cascos que puede dejarte el país sembrado de posibles herederos. Yo recuerdo una viñeta de Diego Aras y Pachi en El Mundo que coincidía en un momento en donde Pedro J. quería presionar al rey, sobre todo para que se acercara a Aznar, ¿no? En la viñeta entraba Felipe VI, estaba el rey Juan Carlos sentado en un sillón y le decía: papá, tengo 2 noticias, una buena y una mala. Y en la segunda viñeta decía: la buena es que ya tengo pareja, la mala es que es Alberto de Mónaco, ¿no? Entonces era como un run que empezó a circular en aquel momento de que si el rey era homosexual o no lo era, ¿no? Que la respuesta fue al día siguiente o 2 días después una foto absolutamente poco creíble, que era en una vidriera con una chica guapa, una chica que en los cánones, ¿no?, estéticos dirías que es una mujer muy hermosa, que era Eva Sanum, es decir.
5 años después, los retos no han cambiado, pero Felipe VI sí se ha posicionado claramente ante la cuestión catalana o sobre el futuro de la monarquía. Sabe que abrir el melón de la reforma constitucional abriría a su vez el debate sobre su continuidad. Dicen que en el siglo de la revolución de las mujeres, su hija Leonor se ha convertido en su gran esperanza. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. ¿Teme el rey Felipe que se abra el debate sobre una reforma constitucional por lo que pueda suponer para el propio debate sobre la continuidad de la monarquía? Yo creo que no. Él sabe, como sabemos todos los españoles, que antes o después hay que reformar la Constitución. Para la corona, yo creo que es muy bueno que se abra un referéndum a la nueva Constitución. Para todos aquellos que dicen que ellos nunca han votado a este rey. ¿Y por qué no un referéndum directo sobre la monarquía? Yo no le veo ningún sentido y yo no creo que haya una mayoría que lo pida. Yo creo que nosotros somos mucho más que ellos. Lo que pasa es que ellos están enrocados y tienen todavía el poder. Lo que habrá que hacer es sumar más gente para que se caigan de sus pedestales. El Partido Nacionalista Vasco ha tenido siempre una perspectiva republicana. Nosotros en una Europa unida, pero con una Euskadi libre y directamente engarzada en Europa, lo que vemos es una república vasca. Ahora bien, dicho eso, pues la forma de gobierno del Estado español tampoco nos inquieta. Se cuece, ¿no?, una salsa que pide ya ese debate, pero es un debate referéndum que no se llega a ejecutar. Los partidos nuevos, entre ellos Podemos, que llegaron hace cosa de 4 años, pues salieron muy fuertes, ¿no?, con esa reclamación, pero luego parece como que se ha apaciguado, ¿no?, ese debate, ¿no? Ya no existe esa demanda tan necesaria que algunos vendieron como fundamental para la vida de este país, ¿no? Ahora, llegará ese debate y llegará el referéndum, yo estoy convencida. Presentar a los españoles la opción de votar si queremos rey o no queremos rey pondría en cuestión, ya digo, ese capitalismo de amiguetes, pondría en cuestión un orden territorial que viene tutelado desde el franquismo y tendríamos que quedarnos nosotros con la obligación de decidir cómo tiene que ser la organización territorial de España. Hay muchísima gente que comienza a tener un sentido crítico en torno a esto, que no se lo cree, poder elegir al jefe del Estado. Y como yo dije en un discurso aquí hace ya un par de años, pues si tan listo es, tan alto es, tan guapo es y tan preparado está, que se presenta a las elecciones que las va a ganar. Pero el temor a una respuesta contraria a la monarquía ha llevado a eliminar cualquier pregunta sobre el asunto, incluso en el barómetro del CIS. El Centro de Investigaciones Sociológicas no pregunta desde 2015 por la monarquía. El desapego de la ciudadanía preocupa y va en aumento entre los más jóvenes. Lo que le queda a esta monarquía es más popularidad entre la gente, ¿no? Porque ahora nos estamos enfrentando ya a una serie de encuestas que están saliendo a cargo de la iniciativa privada, donde se plantea la posibilidad de si república o monarquía, y evidentemente el rey se salva por poquito, con lo cual yo creo que esto es un debate que la sociedad española tiene todavía por delante y que él lo ha sabido ver y que por eso a partir de ahí ha hecho ciertos deberes que tenía que hacer y le queda todavía cosas, ¿no? Y entre esas cosas, por ejemplo, pues acercarse más a la gente, ¿no? El mecanismo para convocar un referéndum monarquía-república es tan enrevesado que choca contra sí mismo. No puede hacerse. Así que a mí solo se me ocurre siempre la presión social y cómo las cosas irán cayendo por su propio pie, pero hay que reivindicarlas. No podemos estar de brazos cruzados esperando a que caiga la monarquía porque sí no va a caer. Felipe VI prometió transparencia y neutralidad, pero sobre sus actividades y la gente que le rodea poco se sabe. Conocer los intereses que sustentan la monarquía y los apoyos con los que cuenta es fundamental para conocer el estado de una institución con fuerte carga política. Tras el relevo en el trono, las cábalas sobre el futuro se centran en una niña. La infanta Leonor ya se prepara y pese a todas las incógnitas por desvelar, se puede afirmar que Felipe VI es el último rey de España. Si la monarquía española aguanta un nuevo cambio generacional, la corona llevará nombre de mujer. ¿Cómo definiría estos 5 años? Como nefastos y a la figura de Felipe de Borbón,
pues el hijo de un comisionista y el cuñado de un ladrón. Es que sus hijas, sobre todo Leonor, la heredera, todavía había compañeros nuestros que han dicho, será una magnífica reina, que coño, primero habrá que preguntar si va a ser reina, porque Felipe también es joven, vivirá todavía 20 años como rey, y dentro de 20 años ni España existirá como nación, y por supuesto no existirá monarquía. Todos los jóvenes se han declarado en la encuesta republicanos, y los jóvenes cada vez tienen más peso, y si los jóvenes se declaran republicanos, yo como Felipe me preocuparía. Pues a lo mejor tiene fecha de caducidad. No sé cuándo. El reinado de Leonor queda muy lejos, pero 5 años más. ¿Hay mimbres para mantener la monarquía otro lustro? El futuro no está escrito y un politólogo puede prever tendencias, ¿no? Yo estaba convencido hace 5 años que iba a ser muy difícil que Felipe VI pudiera reinar en España. Lo solventaron con la abdicación in extremis de su padre, pero sigo pensando que es muy difícil pensar que Leonor puede ser reina porque estamos en el siglo XXI. ¿Cree que Leonor será reina? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pueden pasar muchísimas cosas, ¿eh? Yo hace 5 años y 3 meses nunca pensé que el rey fuera a abdicar. O sea que, y de repente abdicó. Y ahí estaba usted. Y ahí estaba yo. Y estaba allí y no me enteré hasta que no me lo dijo 3 meses antes. Entonces, pues nunca se sabe. Creo que Felipe VI durará otros 5 años y unos cuantos más. Y creo que además la corona, la monarquía, los Borbones, confían mucho en la sucesión del propio Felipe VI. Porque será entonces la infanta Leonor, la princesa Leonor, la que se convertirá en reina de España. Y en el siglo XXI, en el siglo feminista, el siglo de las mujeres, yo creo que los reyes, quizá tontamente o quizá no, confían en que la llegada de Leonor al trono se va a producir y va a ser un espaldarazo para la propia corona.